soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para ser leña. Damos la bienvenida a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza de la Misión Panamericana de Colombia. En esta mañana, quien les habla, David García, junto con mi esposa Yaimir Cifuentes. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar delante de su presencia, y en esta mañana tenemos el privilegio de poder compartir una porción de su palabra, y vamos a estar leyendo allí en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, en esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios, y de acuerdo a este versículo que nos habla de ser sal y luz en este mundo. Y realmente Dios nos llama a hacer esa diferencia, marcar esa pauta en medio del mundo, y en especial en esta sociedad. Por tal razones vamos a estar allí también meditando en el libro Si Jesús fuese alcalde, del autor Bob Moffitt. Y allí nos habla sobre lo que es realmente el servir a Dios. Antes de continuar, este devocional lo he titulado Somos luz y sal para la transformación social. Viendo allí en aquel libro y lo que Dios ha instruido a este hermano, o le ha guiado a enseñarnos a través de esas palabras, de esto que encontramos en este libro, es de transformar una transformación social, ¿sí? Y esto no es ajeno para Dios, la política, el gobierno, porque desde el Antiguo Testamento vemos el interés de Dios por el gobierno. Por eso su propósito fue tener diferentes líderes rectos para su nación, esa nación modelo que él quería tener, y era el pueblo de Israel. Dios colocó de manera sobrenatural también representantes en naciones. Si vemos allí en el Antiguo Testamento, estaba allí Daniel, Nehemías, ¿sí?, en Babilonia, y José en Egipto. Hombres jóvenes que Dios los tomó para marcar la diferencia en naciones que estaban alejadas de Dios, con costumbres, ideologías diferentes, idolatría. Pero Dios tenía un propósito, y realmente Dios escogió en ese tiempo esos personajes también para hacer bendición a estas naciones. Y uno pensaría, pero ¿cómo Dios puede transformar una nación hoy en día si está la mayoría de naciones, o por no decir todas, en una decadencia social, una decadencia políticas, económicas, y parece que no hay solución? Pero Dios puede ir marcando la diferencia, solo si la iglesia se dispone, ¿sí? Por eso somos llamados a ser transformadores sociales,
tenemos obligaciones como ciudadanos, sí, como todo ciudadano tenemos obligaciones que cumplir frente a un gobierno, pero también tenemos responsabilidades para con Dios y la sociedad civil. Y eso vamos a estar viendo allí en Mateo 22, 21, que dice de la siguiente manera. Le dijeron de César, le dijeron de César, y él les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí vemos de que aún a pesar de que había una necesidad también de cumplir a un gobierno, también es necesario cumplirle a Dios. Y si recordamos bien, vemos que el Señor Jesucristo quería intentar sobre este tema, ¿sí? De que le pertenecía a Dios y debemos obedecer a los hombres o a Dios, ¿sí? Y hoy en día el mundo ha querido obedecer más a las ideologías del mundo, a las ideologías paganas, a las ideologías que dejan de lado a Dios. Y cuando Dios quiere y habla es de servir tanto a Dios, pero también obedecer en algo esos compromisos que tenemos con los gobiernos y aún, que más importante, con Dios y la sociedad civil. Entonces Dios está interesado en los gobiernos civiles también. Dios está interesado también en transformación. Romanos 13:1 dice de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios está interesado en los cambios. Sí, Dios está interesado en que haya gobiernos con buenas directrices, con lineamientos de bendición al pueblo. Entonces, vemos acá que realmente las sociedades no son transformadas no son transformadas solamente por hacer buenos programas de vivienda, alfabetización y con centros de atención para embarazadas o crisis o ministerios en las prisiones. Sí, son obras sociales que son bien, pero de todas maneras no atacan la raíz principal del problema, ¿sí? Y la razón, la transformación real comienza cuando atacamos la raíz del problema. Por eso dice Isaías 58:7, donde hay unos lineamientos para comenzar a tener esa transformación en una nación. Cuando ponemos la mirada en el hombre, realmente las cosas no van bien. Y bien dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios permite que lleguen aquí aquellas personas, líderes, al gobierno, presidentes y todo esto, pero realmente si no están direccionados por Dios, nunca van a atacar directamente el problema de una sociedad, de un país, sino que van a ir en decadencia. ¿Por qué? Porque están desligados de Dios. Entonces, ¿cuál es como ese principio, como esos fundamentos esenciales para ver una transformación? Isaías 58:7 dice de siguiente manera: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí hay unos puntos importantes: compartir el pan con el hambriento, proveer albergue al pobre, vestir al desnudo, no dar la espalda a la familia o al hermano, ¿sí? Entonces aquí vemos que la transformación comienza atacando directamente la raíz del problema y es mostrar el amor de Dios, el amor de Jesucristo a aquellas personas. Sí, es a través de las obras sociales, es a través de empezar a ver cómo se solucionan aquellos inconvenientes. ¿Sí? Muchas veces Dios puede colocarle a uno, llevar de pronto unos alimentos, un vestido a unas personas que realmente lo necesitan, ¿sí?
Allí es donde realmente empieza el cambio, dejándose utilizar uno por Dios, no para que los hombres lo vean a uno, no para quedar bien ante un pueblo, ante una comunidad, ante la iglesia, sino realmente por amor, sí, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, sí, no por un interés propio ni tampoco por querer cumplir, ¿sí? Y quedar figurando de que hacemos cosas buenas, ¿sí? Sino que realmente sea por amor. Cuando hacemos todo por amor, mostrando el amor de Dios, llevando la palabra de Dios, allí empieza el cambio. Isaías 58:6 también dice de la siguiente manera: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No solamente es llegando allí a esta raíz de problemas sociales como hambre, falta de oportunidades, falta de vestido, falta de, no sé, vivienda. No es solamente con eso, son cosas buenas, pero hay algo importante y es la verdadera adoración a Dios, que como vemos en Isaías 58:6 dice: desatar ligaduras de impiedad, soltar, dejar, ¿sí? Libre, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo, son palabras de autoridad. Por eso, si un seguidor de Cristo ocupa cargos en el gobierno, la política, los negocios, podrá hacer frente a la raíz de los problemas en una sociedad. En ese momento, si es una persona temerosa de Dios y que llega aquí a ocupar esos cargos altos, empieza a haber un cambio, ¿sí? Y el pueblo, y es cuando el pueblo de Dios también tiene ese respaldo hacia las cosas que Dios establece, digamos, apoyando a estas personas que llegan al poder, ¿sí? Pero es a responder activamente al sufrimiento humano, a las raíces del problema. En ese momento veremos la sanidad que Dios tiene para una nación, para un pueblo, para una familia, según Isaías 58, porque si seguimos meditando en Isaías 58, encontramos de que hay bendiciones cuando ya se dispone realmente el pueblo de Dios, cuando se realmente en esa disposición para buscar primeramente a Dios y ocupar cargos importantes, pero guiados por Dios. Si Dios permite a las personas estar en posiciones de poder, estas deben promover las intenciones de Dios. Y esas intenciones de Dios es cumpliendo la palabra, ¿sí? Siendo sumisos al Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeciendo a Dios, ¿sí? Y es también orando, exclamando, es también poniéndose en la dirección de Dios, buscando la dirección de Dios. También una transformación cultural en moralidad, ética, convicciones y fe. Nuestras comunidades y naciones cambiarán cuando el pueblo de Dios considere fielmente qué haría Jesús si fuese alcalde. Si ya consideramos fielmente y entendemos el propósito de Dios, que es transformar vidas, naciones, ahí es cuando también hay un verdadero cambio. Cuando entendemos qué haría Jesús si fuese alcalde. Si como pueblo suyo lo representamos, con el poder que Él nos ha dado, con humildad, vamos introduciendo la transformación que Él desea. Vamos introduciendo no la transformación que nosotros queremos, sino la transformación que Dios quiere que haya en cada nación y en cada vida. Las cosas deben ser reconciliadas con Cristo y nosotros somos sus agentes de reconciliación, somos aquellos instrumentos para transformar una sociedad. Y las sociedades y las culturas necesitan ser regeneradas y transformadas, pero es a través de que Dios penetre las vidas y las iglesias y les obedezcamos. En el momento que la iglesia, nosotros como hijos de Dios, permitimos realmente que Dios permee nuestras vidas con su palabra, con sus propósitos, con sus intenciones para la sociedad y el mundo, empezamos también a ver respaldo, ¿sí?, de Dios y transformación en las comunidades. Las iglesias locales tienen poder y potencial.
Resulta de que las iglesias locales también tienen el potencial para moldear culturas, ¿sí? Porque anuncia y hace avanzar el reino al llevar a cabo la voluntad de Dios. De igual manera, no es tarea solamente de una iglesia local. Dios utiliza el esfuerzo combinado de las iglesias en las comunidades para introducir la transformación social. Sí, o sea, es un poder combinado. Dios ha dotado de poder, de un poder potencial, ¿sí? Por eso todos estos grupos socialistas, todos esos gobiernos socialistas, anarquistas, temen mucho a la iglesia. Si ven una iglesia quieta, inactiva, pues no van a tener tanto temor, pero cuando la iglesia empieza a mostrarse, hay temor en estas personas, hay temor en estos grupos. ¿Por qué? Porque saben de que tiene más poder Dios que lo que ellos practican. Dios está llamando a las iglesias e individuos para que los representemos en nuestras sociedades también. Las iglesias deben actuar, pero con el poder de Dios, no con el suyo propio. Entonces, en este caso, debemos ser esa luz y sal para la transformación del mundo. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana.